Entonces vamos todos juntos a Oseas capítulo 6 en el Antiguo Testamento a continuar nuestro estudio a través del libro de Oseas, este precioso libro del profeta Oseas. Siempre recordando, como ya estamos a estas alturas del libro de Oseas, que este libro del profeta Oseas trata acerca del amor y de la fidelidad de Dios a un pueblo que no le fue fiel, a un pueblo que le dio la espalda. Aún así, Dios hacía sus esfuerzos para ver la manera de atraer nuevamente la atención de su pueblo. Y Dios utilizó la vida conyugal del profeta Oseas para ilustrar la realidad espiritual de Israel. Entonces, desde el capítulo 1 vimos que Dios le mandó a Oseas de que se casara con una mujer impura. Y Oseas se casó con esta mujer, la cual le era infiel y le fue infiel. Y en el capítulo 2, la esposa de Oseas, Gomer, lo abandona y se va detrás de los hombres con los que andaba. Y Gomer confiaba en que la provisión material, que el sustento y las cosas materiales que le daban aquellos hombres con los que se involucraban, que eso le daba seguridad en su vida, y por eso menospreciaba a su esposo. Y Dios hacía la comparación de que esa situación era semejante al pueblo de Israel, que en lugar de confiar en su Dios, en su Creador, confiaba en los ídolos que habían, de los que habían aprendido de las naciones paganas alrededor, y ponían su confianza en los ídolos y atribuían a la idolatría y a sus prácticas paganas, atribuían el bienestar que momentáneamente tenía la nación. Y cuando les iba bien en algo, le rendían sacrificios, cultos y fiestas paganas, con inmoralidad y con todo, a los diferentes ídolos, a los diferentes dioses de esta religión mezclada, una religiosidad mezclada que estaba teniendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel me refiero al reino dividido, a las 10 tribus del norte de Israel. Sin embargo, las 2 tribus del sur de Israel, las tribus de Judá junto con la de Benjamín, también estaban en un camino que se asemejaba un poco al de su hermana mayor Israel, pero Israel fue más lejos en cuanto a su pecado, en cuanto a su inmoralidad, en cuanto a su infidelidad a Dios. Entonces, en el capítulo 6, que vamos a ver hoy día, Dios expone como una especie de contraste entre una religiosidad pecaminosa que no agrada a Dios y lo que Dios quiere realmente en una vida de alguien que le ame, de alguien que esté comprometido con Él. Hace un contraste entre lo que no quiere y lo que sí quiere. Entonces vamos allí a Oseas capítulo 6, vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Oseas 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces empieza este capítulo con una voz del profeta Oseas a sus hermanos, al pueblo de Israel, pero obviamente que es el profeta Oseas inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vemos detrás un clamor de Dios por su pueblo. Y qué bueno es Dios, que sea Él el que clama a las personas para que reaccionen, para que se arrepientan, como hacía el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, rogándole a las personas para que se arrepientan, porque así es el amor tan fiel de Dios, que siempre da oportunidad, que siempre avisa, que siempre te dice las consecuencias de las cosas que estamos haciendo. Nos menciona el versículo 1 que Dios arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces vemos como que hay una intervención de Dios en la vida del pueblo, pero cuando se refiere a que Dios arrebató y que Dios hirió, podríamos intuir Dios era el causante del sufrimiento que estaba teniendo Israel, o del sufrimiento que iba a tener Israel cuando fuera invadido y conquistado y arrasado completamente por Asiria. ¿Era Dios el responsable? ¿Quién era el responsable? Israel mismo, por causa de que por su pecado, por su idolatría, por su obstinación, por su impureza espiritual,
habían dejado a Dios completamente de lado y por lo tanto habían perdido su favor y su gracia y su misericordia. Y estaban obstinados, insistían en este camino. Y Dios tuvo paciencia con ellos, más de 200 años. Y enviaba a Dios profetas, pero no hacían caso a los profetas. Al revés, los perseguían, los mataban, los ajusticiaban, pero no querían hacer caso a lo que Dios les advertía. Dios siempre advierte con amor, pero cuando se tratan de sus hijos, cuando se trata de su pueblo, Dios puede intervenir con maneras a veces drásticas para llamar la atención de su hijo o de su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Pero hay un paralelismo también con lo que sucede con la vida cristiana. En el libro de Proverbios y luego en el libro de Hebreos, ahí nos menciona, y nosotros conocemos bien esos versículos, donde se nos dice que Dios al que ama, lo disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel que no recibe la disciplina de su padre? Porque si un hijo no recibe disciplina de su padre, es porque su padre no se interesa por él. No le importa si le va bien, si le va mal. Pero si siendo padres nos angustiamos por lo que les pueda suceder a nuestros hijos y los queremos encaminar en un buen camino, que les vaya bien, que no hagan cosas que les podrían causar daño a ellos mismos. Y si van a cometer algo que les va a hacer daño a ellos mismos, entonces intervenimos y los disciplinamos. Cuando son pequeños, cuando son jovencitos, intervenimos con disciplina porque les amamos. Y si un padre común y corriente, con un corazón humano, disciplina a sus hijos para corregirlos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, cuando ve que sus hijos, o cuando ve que su pueblo se están desviando por un mal camino, cuánto más no hará Él algo a veces radical para llamar la atención y para que el pueblo enmiende sus rumbos? Y es un acto de restauración y de purificación muchas veces lo que Dios hace con la vida de su pueblo, en el caso de Israel, y también con la vida de los creyentes. En el versículo 2 menciona que nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Nos suena eso familiar? Nos suena bastante familiar. Sin embargo, el libro de Oseas contempla una etapa histórica más o menos del año 750 al 710 a.C. O sea, más de 700 años antes de Cristo, el Espíritu Santo, por intermedio del profeta Oseas, habló de un tiempo en el cual el pueblo está como muerto, pero después de 2 días resucita a una vida nueva. Y esto nos suena muy conocido porque ahora nosotros lo vemos en retrospectiva, hacia atrás. Y fue lo que Jesús hizo por nosotros. Con respecto al pueblo de Israel, Dios se está refiriendo proféticamente a que será muy rápida la restauración del pueblo y que le dará vida nueva. Pero ahora nosotros lo entendemos como creyentes. Vemos aquí la obra de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz y que cargó en Él los pecados de toda la humanidad, porque el ser humano no era capaz de justificarse a sí mismo delante de Dios. Y que el ser humano, con todo su esfuerzo, con toda su santidad propia, con toda su justicia propia, aún continuaba muy lejos del estándar de Dios. Y que todos nuestros esfuerzos humanos, y que todos los esfuerzos humanos del pueblo de Israel en tratar de ser justos delante de Dios, sus propias justicias, ante Dios eran como trapos de inmundicia. Entonces, como la solución no estaba en nosotros como seres humanos, el Hijo de Dios se hizo hombre y tomó nuestro lugar y cumplió la parte que nosotros teníamos que cumplir. Pagó por nuestros pecados en la cruz y murió. Y sabemos que después de que murió, pasaron 2 días, al tercer día resucitó. Y todas aquellas personas, en el Nuevo Testamento y en la actualidad, todas aquellas personas que ponen su confianza en Jesucristo, que le entregan su vida y que reconocen lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y que lo reconocen como Señor y como Salvador, todas esas personas pasan de estar muertos a estar vivos, porque el ser humano por naturaleza está muerto espiritualmente. Y el pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, estaba en una situación de muerte espiritual, porque habían dejado completamente de lado a Dios, se habían ido detrás de su idolatría, dejando la verdad simple de Dios, detrás de idolatría, detrás de dioses falsos, pero también detrás de pecado y detrás de impureza, detrás de maldad, como vamos a leer en un ratito. Pero esto nos habla de la vida nueva que podemos tener en Cristo. Acá también hay el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos habla de un simbolismo que se representa
con lo que practicamos en las iglesias cristianas como el bautizo, el bautismo. En el bautismo, cuando un creyente le ha entregado su vida a Jesucristo y lo reconoce como Señor y Salvador, en su vida sucede algo. Estaba muerto espiritualmente y luego pasa a una nueva vida y nace de nuevo para estar vivo espiritualmente. Y la ceremonia del bautizo representa eso. En el bautizo, una persona se sumerge dentro del agua y eso representa que con Cristo estamos juntamente muertos, que hemos muerto a nuestra antigua vida. Y luego, con la resurrección de Cristo, salimos a una nueva vida. Esa es la representación del bautizo. Y por eso Jesús hizo esa representación él mismo, se bautizó y nos dijo a todos los creyentes cristianos que también nos bauticemos. Y por eso es que animamos a nuestros hermanos y hermanas, a los que todavía no lo han hecho, a hacer este simbolismo, ¿no? Que representa algo que ha sucedido en la vida espiritual. Ahora, practicar el bautismo, si es que en la vida espiritual no ha habido un cambio, un nacimiento de nuevo, no tiene ningún sentido. Porque al fin y al cabo es simplemente una ceremonia. Pero el bautismo cobra sentido cuando ha sucedido de verdad espiritualmente. Cuando hemos muerto a nuestra antigua vida y hemos nacido a una vida nueva, entonces esta ceremonia del bautismo tiene verdadero sentido cuando lo hacemos de manera consciente. Porque nadie nos puede obligar a morir a nuestra antigua vida y a nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo quiero vivir yo mi vida de aquí en adelante? Quiero estar completamente muerto al pecado, así como Cristo murió en la cruz, con Él estar muerto al pecado y en Cristo vivir una nueva vida. Como dijo también el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que queremos que viva, ¿no? Cristo en nosotros, no nuestra carnalidad, no nuestro egoísmo, no nuestros propios intereses, no nuestros errores, sino la vida de Cristo a través de nosotros. ¿Quién quiere la vida de Cristo dentro de sí? Eso queremos. Entonces, el Señor lo hace a través de su Espíritu Santo. En el versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces habla de que después de ese tiempo de muerte espiritual y de renacer a una nueva vida, entonces en ese momento se empezará a tener un conocimiento de Dios. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conocer a Dios lo hemos mencionado anteriormente, porque eso es algo que continuamente se menciona en el libro de Oseas. Habíamos mencionado que en el capítulo 4 de Oseas, ahí dice, mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Entonces, la ignorancia de Dios hace que el pueblo hierre, que el pueblo se equivoque, que el pueblo caiga en pecado. Pero muchas veces es una ignorancia incluso voluntaria, involuntaria o voluntaria, porque la gente no quiere conocer a Dios, no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué no quiere acercarse a Dios? ¿Por qué la gente no quiere acercarse a la palabra de Dios? ¿Por qué la gente no quiere acercarse a la luz? Ese es parte del mensaje del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de su Hijo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces es un acto voluntario del ser humano, que no quiere acercarse a la luz para que sus obras no sean puestas en evidencia. Cuando el ser humano quiere continuar en su estilo de vida pecaminoso, entonces no quiere acercarse a la luz de Dios, no quiere acercarse a la palabra de Dios y no quiere conocer a Dios. Pero cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien reacciona y se vuelve a Dios y se arrepiente y pide perdón y permite que Jesús sea el rey de su vida, entonces hay un cambio, hay una vida nueva. Y entonces ahí sí puede conocer a Dios, puede empezar a entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no puedes discernir las cosas espirituales, no las puedes entender. Entonces empiezas a conocer a Dios. Pero el conocimiento de Dios no solamente es intelectual, no solamente es aquí. El conocimiento de Dios es conocerlo de una manera personal. Lo hemos mencionado en las anteriores veces que hemos hablado del mismo tema. Conocer a Dios es tener una relación personal con Él, una relación en la cual tú conversas con Él a diario, en la cual te relacionas con Él, en la cual intimas
te engríes en su presencia. Y por esa intimación, por esa intimidad, mejor dicho, día a día con Dios, es que aprendes lo que a Él le agrada y aprendes lo que le desagrada. Y de esa manera puedes atreverte a decir, sí, yo conozco a Dios porque Él me habla y yo le hablo y tengo una relación fluida con Él. Él concede las peticiones de mi corazón. Cuando hago algo que no está bien, me guía con su Espíritu Santo y me da convicción de pecado. Y si continúo en mi obstinación, a veces me disciplina, porque me ama, porque soy su hijo. Entonces ahí hablamos de conocer verdaderamente a Dios. Conocer a Dios no es solamente conocimiento intelectual. Jesucristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Y acá nos lo está diciendo, conocerán a Dios y proseguirán en conocer a Dios y tendrán vida. Será como el alba, será como el amanecer, como algo maravilloso. El amanecer, ¿a quién le gusta ver en las mañanas el amanecer? Creo que a todos nos gusta. Te levantas un poco antes que amanezca y empiezan a aparecer los primeros brillos, los pajaritos ya están cantando y empiezan a aparecer rayos y luces, la luz de color rojizo, anaranjadizo. Y han visto el amanecer en la sierra, mucho más lindo, ¿no? Ajá. Entonces, y de estar en una situación de oscuridad, de repente estás en una situación de luz. Eso es lo que Dios quiere producir en la vida de los seres humanos, pasar de oscuridad a luz como algo maravilloso. Y dice acá que será como la lluvia tardía y la lluvia temprana. La lluvia, cuando los campos están secos, la lluvia siempre es oportuna. La que cae antes de tiempo y la que cae después de tiempo y la que cae en tiempo. Entonces, así como campos áridos, estamos necesitando esta lluvia de parte de Dios. Entonces Dios le dice a su pueblo a través del profeta, volvámonos a Dios. El Señor nos va a hacer renacer y va a hacer una vida nueva para nosotros. Todas estas cosas es la exhortación amorosa a través del profeta Oseas al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel continuaba en su obstinación. Entonces, Dios les tiene que seguir llamando la atención. Vamos al versículo 4. Dice, versículo 4, Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y los juicios serán como luz que sale. Entonces, Dios le llama la atención a su pueblo, a Israel, a Efraín. ¿Qué haré contigo? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? La piedad de ustedes es como algo que se desvanece, como una nubecita de la mañana. Se va rápidamente. ¿Y a qué se refiere Dios con la piedad del pueblo de Israel? ¿Qué cosa significa piedad? Nosotros siempre pensamos que piedad significa compasión, porque en las películas vemos cuando van a matar a alguien y dicen ten piedad. Entonces lo asociamos inmediatamente con ese tipo de comparación. Pero realmente la palabra piedad significa la cualidad de estar cerca a Dios y de parecerse más y más a Él, de hacer las cosas a la manera de Dios. Esa sería una buena definición de piedad, hacer las cosas a la manera de Dios. La palabra piedad en inglés me gusta, pues es la palabra godly, que significa como diosamente, a la manera de Dios. Y eso significa piedad en español. Pero realmente ese es el trasfondo de lo que Dios quiere para nosotros. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, lo que tienen de mí se desvanece como una nubecita. Es muy efímera, es muy breve. Entonces, por eso es que mi palabra los corta, les da convicción de pecado, les muestra que están en un error. Y no hay a dónde escaparse, porque tienen mi palabra. Es el pueblo de Dios. Recordamos un ratito lo que nos dice el autor de Hebreos. Ustedes lo conocen bien, pero lo vamos a leer nuevamente. En Hebreos 4:12, vamos al Nuevo Testamento, antes de la carta a Santiago.
la epístola a los Hebreos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando somos expuestos a la palabra, nos damos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso hay que muchas personas que no quieren ser expuestas a la palabra. Oye, ¿ustedes qué hacen? Que se reúnen a leer la Biblia. Oye, qué fanáticos. ¿Qué se creen? Santurrones, cucufatos. No, nos acercamos a la palabra de Dios porque sabemos que aquí está la verdad. Y queremos ser expuestos a la verdad para que la verdad nos transforme, para que la verdad cambie nuestras vidas. Anhelamos que el Señor obre en nosotros. Entonces es muy bueno cuando nos reunimos diferentes días a la semana para leer la palabra de Dios, y cuando por nuestra cuenta, día a día, leemos la palabra de Dios. Es buenísimo para nosotros porque somos expuestos a la palabra de Dios. Cuando una persona se obstina en continuar en su pecado, la palabra de Dios lo corta. Pero en el caso del creyente cristiano, es como si fuera una operación donde con fineza se cortan los pedacitos carnales que tienen que salir de nuestra vida. Y se limpia, y queda pura carnecita limpia. Así opera la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo que nosotros queremos, con lo que el Señor nos está mostrando, es que seamos completamente limpiados por la palabra de Dios, y que nuestra manera de hacer las cosas a la manera de Dios, que nuestra actitud de acercarnos a Dios, que nuestra actitud de querer parecernos a Dios por medio de imitar el ejemplo de su Hijo Jesucristo, no sea algo breve, no sea algo efímero, no sea algo solamente del domingo en la mañana. Cuando vengo a la iglesia y me encuentro con los hermanos, aleluya hermano, gloria a Dios, y hablamos en cristiano y parecemos muy cristianos, sino que sea algo que dure toda la semana, que dure todo el mes y que dure toda nuestra vida, pero una actitud del corazón, no de la boca para afuera, no cuando nos ven en la calle, sino todos los días, cómo somos en nuestro trabajo, cómo somos en nuestras casas, cómo somos con nuestra familia, cómo soy con mi esposa, cómo soy con mis hijos, cómo soy en todas las cosas que hago, cómo soy en privado, porque Dios ve hasta lo profundo del corazón, de los pensamientos y las actitudes, y no hay nada que se esconda ante Dios. Entonces, no quiero que la piedad que Dios ponga en mí sea algo efímero, quiero que sea algo estable, duradero, y que mi caminar con el Señor sea así, continuamente. Versículo 6, Oseas 6:6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto nos hace recordar las palabras de Jesucristo cuando continuamente se encontraba con los fariseos, con los judíos, que siempre le estaban juzgando por las cosas que hacía. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo se había ido a almorzar, lo habían invitado y estaba almorzando en la casa de un cobrador de impuestos, de un publicano, y había muchos pecadores en la mesa y él estaba ahí con ellos. Y los judíos y los fariseos le estaban criticando y decían: ¿quién es este que se sienta en la mesa de los pecadores y de los inmundos? Y lo estaban juzgando a Jesucristo. Y Jesucristo decía: si ustedes comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús dijo: porque yo no he venido a sanar a los sanos, sino a sanar a los enfermos. Entonces justamente a las personas que necesita Dios, a esas personas se acerca a Dios, no como los judíos que despreciaban a todas las demás personas y no hacían nada por ayudarlas a que mejoren espiritualmente, y por el contrario, eran como una traba para la vida espiritual de los demás. Y en eso se convierte la religiosidad, en eso se convierte el fanatismo religioso. La religiosidad es una traba que impide que las personas tengan una buena y fluida relación con Dios, cuando es una religiosidad externa. Entonces aquí lo dice Dios y lo reafirma Jesucristo después: misericordia quiero y no sacrificio. Y está hablando del tema religioso. Dios lo que desea es que sus cualidades, las cualidades divinas, estén en nosotros y que sean reflejadas. La misericordia de Dios, la piedad de Dios, el amor de Dios, quiere eso en nuestras vidas. No que tengamos una buena práctica exterior de una religión,
Porque yo puedo ser muy bueno practicando religiones, practicando ritos, practicando ceremonias, pero sin embargo puedo estar lleno de odio, de resentimiento, de envidia, de ganas de hacer el mal, de no desear lo bueno para los demás, lleno de egoísmo, de buscar lo mío propio. Entonces, por más que yo practique una religión y que parezca muy santito, eso no le agrada a Dios. Y Dios me dice, misericordia quiero y no sacrificios. Es decir, una actitud de corazón, una actitud íntegra dentro de mí y no tanto una práctica religiosa. Me hace recordar un poco un ejemplo de un señor en su carro manejando y está con una mujer a su costado y la mujer no es su esposa. Y está dirigiéndose a un hotel. Y en el camino están yendo y conversando, de repente pasan delante de una iglesia. Y cuando ve la iglesia, el señor inmediato se persigna. Y la chica dice, ¿por qué te persignas? No, es que yo tengo mucho respeto a las cosas de Dios. Yo soy muy religioso. Ay, qué bueno, yo también, dice la chica. Y se siguen yendo a donde se estaban yendo. Es algo exterior, es una práctica que para que traiga buena suerte. Dios ve los corazones, Dios ve las actitudes, Dios ve si la gente quiere o no quiere cambiar, si la gente quiere o no quiere ser obediente a su palabra, si queremos o no queremos tener una verdadera relación de amor y de obediencia con Él. Entonces, ¿qué voy a querer en mi vida? Voy a querer complacer a Dios, voy a querer hacer lo que le agrada a Dios y no practicar cosas por complacer a hombres, no practicar cosas por complacer a organizaciones religiosas. Yo lo que quiero es complacer a Dios y ser obediente a su palabra. Versículo 7, Oseas 6:7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y Dios nuevamente habla del estado espiritual del pueblo de Israel, la nación de Israel, y también de la clase sacerdotal. Es decir, tanto el pueblo como los líderes espirituales que se suponía que tenían la función de llevar al pueblo hacia Dios, pero que no estaban cumpliendo con su función, porque en lugar de llevar a Dios, estos sacerdotes de esa época de Oseas en Israel eran asesinos. Pero no solamente en la época de Oseas, 700 años antes de Cristo. En la época de Cristo, ¿quiénes eran los que lo querían matar a Cristo? Los religiosos, el sumo sacerdote y los principales sacerdotes, los líderes de la religión. O sea que por ser el sumo sacerdote y por ser los líderes de la religión, ¿por eso significaba que realmente eran hombres de Dios? No. Y eso puede suceder en cualquier época. Y nuestra época no es la excepción. Nosotros no somos nadie para juzgar el corazón de las personas que no conocemos, para juzgar al líder de tal religión, al líder de tal otra o a tal otra. Pero lo que sí sabemos es que el hecho de que sean los líderes de religiones no nos garantiza de que sean hombres o mujeres de Dios. Que Dios ve los corazones. Y es más, en Israel les está diciendo crudamente, estos hombres estaban llenos de iniquidad, llenos de abominación, llenos de inmundicia. Entonces, que cuando en la Biblia se menciona iniquidad, eran las palabritas que de chiquito no entendía bien, en este lenguaje de la Biblia Reina Valera. Pero ahora más o menos como que sí lo entendemos, ¿no? Iniquidad es una maldad extrema, una injusticia grande que cometen los seres humanos. Y el pueblo estaba practicando iniquidad. Los asesinatos que cometían los sacerdotes era abominación ante Dios. ¿Y qué cosa es abominación? Algo abominable. Es algo que desagrada profundamente a Dios. Le causa dolor, le causa pena, le causa asco, le causa indignación. ¿Será posible que los religiosos cometan cosas abominables ante Dios? ¿Será posible que personas, seres humanos, que se llaman religiosos, o incluso seres humanos que se llaman cristianos, puedan cometer iniquidad, cometer abominación? Inmundicia. Habla de inmundicia, nosotros entendemos inmundicia, las cosas impuras, sumamente sucias. Entonces, con respecto a aquellos de los que Dios está hablando eso, lo sabemos bien. Ahora, con respecto a nuestra propia vida personal, nosotros
a diario necesitamos ser autocríticos con nosotros mismos. Recuerden que Jesús nos dijo, cuidado con estar mirando la viga del ojo ajeno, perdón, la pajita. La viga también, para nosotros es viga, ¿no? Pero cuidado con estar mirando la pajita del ojo ajeno y que no te fijes en la viga que hay en tu propio ojo. ¿Por qué? Porque como seres humanos, los creyentes cristianos o los creyentes cometemos errores y tenemos la tendencia a maximizar los errores de los demás y a minimizar nuestros propios errores. Pero Dios no quiere que minimicemos nuestros errores, sino que los reconozcamos delante de su presencia. Si hemos cometido errores, si hemos estado en situaciones de iniquidad, de maldad, en situaciones abominables ante Dios, en situaciones de inmundicia ante Dios, pero de repente alguien dirá, no, pero no es para tanto, yo no he estado en esos extremos. Pero recuerda cuál es el parámetro de Dios y cuál es la perspectiva de Dios, y que Dios es un Dios santo, 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 y que la más pequeña cantidad de pecado, o que le dijéramos un pecadillo, una pequeña debilidad, todos tienen sus debilidades. Yo tengo mi pequeño vicio por acá, pero no es nada malo. Yo tengo esto por acá, pero ¿qué tiene de malo? Los otros hacen cosas peores. Eso pequeñito puede ser una gran inmundicia, una gran abominación, una gran iniquidad delante de un Dios santo. Entonces, el creyente cristiano no debe conformarse. No debo conformarme cuando hay cualquier cosa en mi vida que no sea agradable a Dios. Quiero ser, aunque reconozco que no soy, quiero ser 100% agradable a Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo. Sé que en Cristo soy 100% agradable a Dios, pero aún así no me voy a conformar a continuar con cosas que no le agraden a Dios en mi vida. No me voy a conformar. Quiero, con la ayuda de Dios y con humildad, que Dios me ayude, que Dios mejore mi vida, que yo tenga una vida que realmente le agrade, que todas estas cosas pasen. Y terminamos con el versículo 11. Dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega, porque cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Cuando cayó el juicio de Dios y la indignación de Dios sobre el pueblo de Israel, e Israel en el año 722 a.C. fue invadida por los asirios, fue conquistada y fue desmembrada y fue desperdigada y esparcida por todos lados, y nunca más se recuperó Israel. Y Judá fue protegida por Dios. Cuando Sennacherib, el rey de Asiria, quiso invadir Judá y quiso invadir Jerusalén, fue protegida de manera sobrenatural por Dios Judá, porque Dios todavía tuvo misericordia de Judá. Pero en Judá habían reyes que reaccionaban y se volcaban a Dios, pero también habían reyes que se apartaban completamente de Dios, y hubo momentos en que Judá también caía en un pecado similar al de Israel. Y Dios le hace la advertencia a Judá, le dice, no te sientas muy confiada en ti misma, porque si continúas en tu pecado, en ti también va a haber siega. Y eso sucedió. Dios tuvo mucha paciencia con Judá, con el reino del sur, y Judá sobrevivió casi 200 años más después de Israel. Pero igual, por obstinarse en continuar en su pecado, llegó la invasión de Babilonia a Judá, y fue conquistada y los llevaron cautivos. Aunque Dios en su misericordia permitió que un remanente después volviera, y que se conservara el pueblo judío, y que por medio del pueblo judío se conservara la palabra de Dios, y que por medio del pueblo judío viniera nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y ahí vimos la misericordia de Dios. Y Dios va a volver a tratar, en un futuro no muy lejano, va a volver a tratar con su pueblo, con los judíos, y de todos los rincones de la tierra va a volver a juntar a su pueblo Israel, porque eso ha mencionado en su palabra. El Señor va a tener esos actos de misericordia. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? Vamos a recordar que queremos volvernos completamente a Dios, y hacemos una exhortación. Y nosotros mismos, cuando hablemos con otras personas, animémoslas a que se vuelvan a Dios, para que sus vidas se tornen de oscuridad a luz, para que estén muertos al pecado y vivos en una nueva vida en Cristo. Y nosotros también queremos andar así, muertos al pecado. Un muerto no puede pecar, ¿no es cierto? Considerémonos muertos al pecado entonces. Tenemos que andar muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Me acercaré a Dios y caminaré con Él por medio de una relación personal, una relación íntima, una relación real, no por medio de una religiosidad. Porque yo sea muy religiosito, eso no me va a garantizar que yo pueda tener vida eterna. Pero si yo tengo una relación de amor con Dios, donde le conozco y Él me conoce, entonces Jesús me ha dicho que esa es la vida eterna, y voy a tener
vida eterna con Él. También voy a permitir que el amor, la misericordia, la voluntad de Dios sea una realidad constante en mi vida y no una cosa efímera, no una cosa del domingo en la mañana o de vez en cuando, sino que esa sea la realidad, que la actitud de amor que debemos tener. Cuando vemos que muchas veces en las mismas iglesias cristianas hay divisiones, porque hay discusiones, porque hay incomprensiones, porque hay chismes, porque tiran abajo a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos que Jesús dijo que nos van a conocer como cristianos por el amor que nos tengamos los unos con los otros. Entonces, siempre tengamos presente eso, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que tengamos misericordia los unos de los otros. Porque si no tenemos misericordia de nuestros propios hermanos, ¿dónde está la misericordia de Dios? Y Dios dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quién quiere recibir la misericordia de Dios? Entonces, necesitamos ser misericordiosos. Y por último, vamos a recordar de nunca autojustificarnos, de nunca excusarnos o minimizar si hay algo que está mal en nuestra vida. Si hay algo que está mal, tiene que cambiar. Hay que oír el llamado de Dios, volvernos a Dios y ahora sí empezar a tener vida verdadera y vida en abundancia. Amén. Oramos. Amado Dios, te damos muchas gracias por habernos dado tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que operes en nuestras vidas aquellos cambios que tú quieres hacer. Que nos permitas en ti tener una vida completamente llena de vida, llena de tu amor, llena de compasión, llena de piedad. Ayúdanos, Señor, a vivir en una verdadera relación de amor contigo y de amor hacia nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a no caer en hipocresías, a no caer en una religiosidad externa que a ti no te agrada. Bendito Señor, y todo lo que en nuestra vida sea impuro, abominable o inicuo, te rogamos que lo quites de nuestra vida, que lo borres de nuestra vida, y que con tu Espíritu Santo operes estos cambios en nosotros y con tu palabra también, y que nos transformes. No nos queremos conformar, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.